Radio Voz 95.5. Fue un 30 de octubre de hace más de 30 años, de hace 30 años, en que volvimos a la democracia. Un 30 de octubre fuimos a votar, después de mucho tiempo, y algunos por primera vez y ya siendo grandes. Veníamos de una historia rara, veníamos de, por no irnos muy atrás, porque la cíclica historia de la República Argentina, la cíclica historia política que hace que se repita una y otra vez algunas cosas, y cuando tomamos conciencia de que es cíclica y las queremos cambiar, parece que el que se renueva es la gente, se renueva la nómina de personas que toman las decisiones, se renuevan la gente que sostiene ideales, algunos acertados y otros erróneos. Pero veníamos del 55 hasta el 73, estoy hablando de muchos años. El 55 aún faltaba para que yo naciera, pero fue cuando un golpe de Estado dio por tierra con el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, cuando María Eva Duarte de Perón había querido parar a los militares haciendo uso del número, el gigantesco número que representaba la masa obrera, que respondía al peronismo en ese entonces. Perón no quiso, no quería que se derramara sangre de argentinos en una lucha interna como ya habíamos vivido. Por eso digo que es cíclica, ya habíamos vivido antes. Lo de unitarios y federales, que vos lo estudiás en la escuela, nos marcaba que desde que nació la patria ya nació con ese germen de la antinomia. No hemos podido en tantos años, en más de 200 años, ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas. El caso es que de a poco nos fueron matando. Los fusilamientos de José León Suárez. Si lees Operación Masacre, si querés léela, qué sé yo. Léelo, mirá la película si te interesa. Mirá películas como No habrá más pena ni olvido. Buscá documentación. Enterate o recorre la historia. Si querés, digo, como para ampliar un poco más tus conocimientos y por ahí tomar conciencia de qué fue lo que vivimos en tantos años. El caso es que nos traían cagándonos a palo y matándonos de a poco hasta el 73. En el 73 vuelve la democracia, débil democracia, con el triunfo del Campo de Solano Lima, que iban a abrir las puertas para que volviera al país Juan Domingo Perón por tercera vez, para ser electo presidente por tercera vez, y falleciera el 1 de julio del 74. Y de allí en más, una democracia mucho más débil todavía, con mucha gente que iba a golpear la puerta de los cuarteles para decirle a los milicos: vengan y pongan orden porque esto así no va. Con algunos, muy poquitos, contados con los dedos de la mano, paladines de la democracia, o gente que sostenía que la democracia era, como decía Churchill, el menos malo de los sistemas, que había que depurarla, pero que se depura a sí misma. Es decir, la democracia te da la posibilidad de generar herramientas para ir puliéndola a ella misma, y todos los demás sistemas no. El caso es que no tardamos mucho en caer. Del 1 de julio del 74, que muere Perón, al 24 de marzo del 76, en que la manipulada y descerebrada Isabel Martínez de Perón termina cayendo por un golpe de Estado, se sucedieron una serie de hechos violentos que tenían que ver con la AAA que estaba instalada en el gobierno a través de López Rega, con gente que quería contrarrestar esa fuerza con una fuerza mayor, con una juventud rebelde que en aquel entonces no se le entendió que Perón la había echado de la Plaza de Mayo. ¿Te acordás? Cuando dijo: pese a estos imberbes que siguen gritando. Y los imberbes eran los montoneros que bajaron su bandera y se fueron de la plaza. Había sido la mano armada del peronismo en la Argentina, pero lo había sido porque había que generar resistencia
para que Perón volviera, y fue lo que hicieron durante tantos años. Mira, vos enjuiciala como quieras. Algún día cuando por allí crezcas un poco más y saques tus propias conclusiones, tendrás un panorama, un pantallazo de cómo pensás que fue todo eso. Pero más o menos eso fue lo que fueron Montoneros. Terminan siendo dejados de lado, abandonados. Y en aquel entonces, entre otros, Rucauf, que era funcionario del gobierno del Frejuli, de María Estela Martínez de Perón, hace firmar López Rega un decreto a través del cual se decide combatir todo lo que sean fuerzas armadas no convencionales, o sea, las FARC, que eran fuerzas armadas revolucionarias, montoneros y otros más. Y los empiezan a perseguir. Y empiezan los enfrentamientos. Eran enfrentamientos armados, porque el 24 de marzo del 76, cuando vino un golpe de Estado, los militares se agarraron de ese decreto firmado en su momento por el gobierno nacional en democracia para, dicen, bueno, ya que tenemos este decreto firmado, hagamos lo que el decreto dice, terminar con los movimientos armados que hay clandestinos. Y los empiezan a perseguir. La persecución parecía que iba a terminar en Tucumán. Viste que en Tucumán los acorralaron en el monte tucumano y los rodearon y los acribillaron a balazos y se terminó con el germen, supuestamente. Pero después les gustó a los militares el hecho de... A los militares y a todos los que venían para abajo. Cuando digo los militares, digo militares, gendarmería, prefectura, ejército, por supuesto. Cuando digo militares digo ejército, marina y fuerza aérea, y de ahí para abajo también seguían la policía federal, todas las policías provinciales, porque como no había un orden establecido y lo único que se bajaban eran líneas duras, todo el mundo hacía lo que quería y no tenía que responder ante nadie. Esos fueron los años más oscuros de la historia argentina, los más oscuros, que a muchos de nosotros, vos que me estás escuchando y que tenés más o menos mi edad, no nos lo tienen que contar porque lo vivimos. Y no es algo que lo digas con orgullo o con alegría. Lo vivimos con angustia y lo recordamos con mucha tristeza. Se combatió y se cometieron excesos, tremendas cantidades de excesos, y se cometieron actos realmente atroces contra la población argentina, contra el pueblo argentino, por parte de los milicos, que sistemáticamente torturaban, mataban, hacían desaparecer, secuestraban lo que se le daba la gana, se quedaban con los bienes de esas personas, y después descubrieron que, claro, cuando te gustaba una casa o te gustaba la empresa que alguien tenía, sencillamente tenías que ir por ella, porque no había nada que te parara. Ese era el terrorismo de Estado. Imagínate que el gobierno, por ejemplo, quisiera hacer eso en este momento. Dice, bueno, me gusta, o querían apoderarse de la radio, de esta radio. Venían, entraban, lo arrestaban a Jeremías, me arrestaban a mí, arrestan a los dueños. Nadie decía nada porque vivíamos en una época de miedo. Ese es el terror que vive la sociedad y por eso se llama terrorismo. Te subían a un Falcon verde, en aquel entonces, hoy sería un Focus gris, qué sé yo, no importa. Y desapareces. Y se quedan con esto, papeles truchos. ¿Quién lo va a investigar? ¿Quién va a investigar semejante macro delincuencia como la que hubo en el país durante esos años? Al principio, sí, se resistieron muchas fuerzas, casi todas de la juventud. Juventud que crecieron y que algunos zafamos. Algunos zafamos. Digo zafamos porque yo era un joven que en aquel entonces escribía y tenía la rebeldía y quería escribir un poco algo más revolucionario y me quejaba de algunas cosas y tiraba la bronca contra otras, hasta que alguien de cultura, alguien que estaba en cultura, alguien que estuvo enquistado en cultura hasta hace muy poquito tiempo, hasta que comenzó este último gobierno, el de Gastón Arias en Bransen, alguien que estaba en cultura me recordaba siempre y me decía que tratara de escribir otras cosas porque se vivían tiempos muy peligrosos y pasaban cosas. Después, con el tiempo, entendí que había gente que sabía que pasaban cosas porque me lo decían a mí y que nunca hicieron nada para pararlo, o que fueron útiles a la causa de los militares que ponían administradores de turno, como pusieron aquí en Bransen.
intendentes, secretarios de gobierno, consejo deliberante no había, olvídate. Y así arribamos al 83. Después de una guerra que si hubiese salido bien, todavía estarían los militares en el poder, olvídate. Y este país sería muy diferente. Salió mal. Como dice mi amigo Alejandro Satragni, nosotros tuvimos que perder, él lo dice porque lo dijo otro compañero de él, y él me dijo, yo lo adopté a la frase porque me gustó, nosotros perdimos para que ustedes pudieran ganar. Cuando separaba las cosas, antes de que se sintiera tan integrado como se siente ahora, él las separaba diciendo, nosotros perdimos como soldados para que ustedes ganen como ciudadanos. Para que todos ganemos como ciudadanos, tuvimos que perder la guerra. No lo hicieron a propósito, obvio, dieron lo mejor de sí, algunos hasta la vida. Pero después de esa guerra, de esa cruenta guerra que nos costó tantas vidas, esa estúpida guerra, ese desafiar a la tercera potencia del mundo, ese creernos más gallitos que los demás, donde no fueron chicos de la guerra, fueron hombres, como dicen, fueron hombres, fueron argentinos orgullosos de dar ese esfuerzo, ese golpe para tratar de salvar la soberanía argentina, convencidos de que estaba bien. ¿Cómo que no? Si muchos de nosotros, yo no, en lo particular yo no, pero no quiere decir que yo esté exento de eso. Muchos de nosotros fuimos a Plaza de Mayo a victoriarlo a Galtieri, al milico, al ebrio que estaba en el poder, al borracho inmundo que estaba en el poder, de facto, y que nos metió en semejante quilombo con una guerra. Y así vinieron los días en que empezamos a hacer campaña. Hacíamos campaña con miedo algunos, recordando lo que nos había pasado, pero con alegría, con muchas ganas, y dijimos, tenemos que ganar la calle. La juventud tiene que ganar la calle. Yo era joven en ese entonces. Y comenzamos a militar. Y empezamos a seguir a un hombre que tenía ideas claras y que era un buen estadista, que tenía una oratoria impecable y estaba lleno de virtudes, y que nos miraba a todos y nos decía, ustedes son la fuerza, ustedes son el futuro. Y que nos recitaba, nos declamaba la Constitución Nacional, el preámbulo de la Constitución Nacional, para que saliéramos a la calle a repetirlo. Para cualquier ciudadano del mundo que quiera habitar el suelo argentino, vengan, acá está. Porque vamos nosotros detrás de esto, de consolidar la paz interior, afianzar la justicia. Y nos declamaba el preámbulo de la Constitución Nacional. Y el 30 de octubre de 1983 fuimos a las urnas. Con alegría, llenos de entusiasmo, todo un pueblo detrás de la posibilidad, festejando la posibilidad de poder votar. La democracia que hoy vos, que sos tan joven, la vivís con tanta naturalidad. Esta democracia que tanto nos costó, a nosotros nos llenaba de alegría. Porque yo no sabía lo que era la democracia. Yo había visto un atisbo en el 73 que no terminó de empezar a abrirse ante nosotros cuando se marchitó. Y volvíamos a la democracia y dijimos, esta vez tiene que ser para siempre, no puede ser. Tenemos que cortar con la historia cíclica y tenemos que aprender a vivir en democracia, tenemos que aprender a votar de a poco y cometer errores para aprender, pero siempre en democracia. Fue un 30 de octubre de 1983, fuimos a las urnas. Y en las urnas ganaron Ignacio Muñategui, la municipalidad de Bransen, el doctor Alejandro Armendáriz con Elba Rulet, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y la fórmula Raúl Alfonsín, Víctor Martínez en La Nación. Y fue toda algarabía. Y nos pusimos recontentos. Ahora, cuando votamos el 30 de octubre de 1983, en el momento en que metimos el voto y dimos comienzo a este nuevo periodo democrático que va a ser eterno, si Dios quiere, y lo podemos defender, o lo pueden defender las juventudes, aunque después sean juzgadas, mal juzgadas con el tiempo. ¿Se terminó todo lo anterior? No, porque muchos empresarios se habían acostumbrado a que los milicos le daban la posibilidad de quedarse con empresas, le daban la posibilidad de hacer callar gente, y el terrorismo estaba, ya no era terrorismo de Estado, pero seguía estando ahí latente. Y así fue. Lo hackearon y lo volvieron loco, y el coloso que luchó a brazo partido, si se quiere,
uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia de la democracia a partir del 83, uno de los más grandes estadistas que podemos mencionar con orgullo, el doctor Raúl Alfonsín, no pudo ponerle la banda al próximo presidente. No pudo sacársela a él y ponérsela, se la tuvo que entregar en mano, sacarla de arriba del escritorio. Porque 6 meses antes había renunciado y ya no era presidente. Y solamente un presidente en funciones se puede sacar la banda a él y ponérsela al otro presidente, que es un acto para nosotros era importantísimo. Y yo lo vi con angustia en la mirada, en los ojos, con tristeza. Y todos decíamos que había sido un golpe de Estado encubierto, y él lo llamó con el tiempo un golpe de Estado económico. Había tirado 2 planes, el plan Austral primero y el plan Primavera, después ninguno de los dos lo pudo hacer funcionar, porque el capitalismo foráneo, el que manejaba los intereses de acá, las empresas, el grupo Clarín, los enemigos del país, los que distorsionaban la verdad, los que nos hacían creer que vivíamos en un país de mierda, que la democracia no servía y que con los milicos estábamos mejor, instalaron esa frase. Vos escuchabas a muchos pelotudos grandes decir, con los milicos yo estaba mucho mejor, ¿viste? Yo trabajaba, a mí no me pasaba nada, el que la pasaba mal era el que estaba en la joda. Y yo les preguntaba, cuando picaneaban a una mujer embarazada, cuando picaneaban al feto en su vientre materno, lo hacían porque ¿quién era el culpable? ¿La mujer o el bebé que venía en camino? Explícame a mí qué habían hecho para merecer eso. Y todavía hay fachos de mierda que andan dando vuelta en Bransen mismo, sosteniendo frases como esa. Un 30 de octubre del 83 volvimos a la democracia y eso no fue magia. Perdona que use la frase de Cristina, no fue magia. Fue esfuerzo, nos costó sangre, sudor y lágrimas, como también decía Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. Las lágrimas fueron lágrimas de madres, de hermanas, lágrimas que dejamos en la guerra, lágrimas de gente que todavía llora porque no puede recuperar los huesos de sus hijos, porque los metían en baldes con cemento y los tiraban al Río de la Plata, porque los enterraron vaya a saber uno dónde. El sudor porque trabajamos como locos, con una economía que todo el día estaba fabricando billetes y nos tapaban de billetes y no podíamos salir de ahí. Era un círculo vicioso. Más inflación, más plata nos daban, más inflación había, menos valía la plata, más plata nos daban y así endeudaron un país como lo endeudaron. Y sangre porque mataron a mucha gente, viejo. Si la entendés bien y si no la entendés, jodete. Pero la derecha en este país hizo desastres. Ese es el mensaje que nos dejó. Y en el 83 parecía que lo habíamos cambiado. Mirá lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Ese partido que en 1983, ese partido político que se impuso en las urnas y para el que yo milité durante mucho tiempo, hasta el 88, 89, ese mismo partido hoy se alió con la derecha, con Macri, con el que representa a todos los tipos empresarios que quieren volver a hacer su juego, con Clarín, que lo insultó a Alfonsín de todas las formas posibles, con la sociedad rural, que lo silbaron y lo abuchearon cuando fue a dar su discurso y a poner la cara. Fue un 30 de octubre de 1983. Feliz cumpleaños, democracia. Radio Voz